Hola, buenos días. Hola, buenos días. Días. You are currently the only person in this conference. You are now muted. You are now unmuted. Hola, amigue, buenos días. Tardes ya. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, maestra, aquí. Qué bueno. ¿Tienes clases antes de mi materia? Sí, auditoría tenía. Ah, ok. Muy bien. Eh, ¿Hay tarea contigo, sí, verdad? Sí, la subí a la plataforma. Ay, creerás que todavía estoy con eso. Ay, lo que pasa es que se me ha cargado bastante el trabajo, pero bueno, lo bueno es que tengo trabajo. Sí, decía un amigo preocuparse cuando no tenga. Sí, Se cuando no quejaba tengo. porque se levantaba. Se Sí, quejaba porque se levantaba. Gente, cuando te levantes temprano a ir a buscar trabajo, ahí sí. sí, sí, no, sí, en la otra universidad me dieron un montón de horas y, ay, no te creas, sí estoy bien, bien estresadísima, Ah, ok. pero, pero Sí. bueno, ¿qué investigaste de la tarea? Bueno,
Se lo voy a resumir con mis palabras. A lo que entiendo yo, la planeación táctica es como una extensión de la planeación estratégica. Vamos a decirlo así, es como algo más, un poquito más detallado de quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Es como cómo se va a hacer para, en este caso se puede entregar una planeación táctica o el encargado de la planeación táctica es, por decirlo así, el jefe de cada área. ¿Sabes qué? Este es mi plan táctico, por decirlo así. Estos son los que voy a hacer. Es como, engloba mucho lo que es, la llamaba el proceso administrativo. Algo así me da a entender como que un poquito de la filosofía empresarial. Entonces, si realmente una persona no entiende el concepto o no sabe nada del proceso administrativo, se le va a hacer un poquito complejo este tema. Ok. Muy bien. Déjame ver si puedo compartir la pantalla, permíteme. Ya es como más específico, ¿verdad? Ya no es tan generalizada, sino que ya efectivamente deriva de la planeación operativa, pero ya en este caso ya tienes que contar con los elementos o hacer uso de los elementos que planeaste la operativa. No únicamente lo que hiciste en la operativa, porque muchas veces en la operativa nos dice que en la planeación operativa tenemos que contar con los recursos necesarios, como pueden ser recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Pero bueno, y en la táctica es precisamente hacer uso de ellos, no nada más de contar con ellos, sino que hacer uso de nuestros elementos. Déjame ver si te la puedo compartir. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Importancia del plan operativo. ¿Ya vimos este? Sí. Ay, a ver. Sí lo ves en mi... sí se visualiza, ¿verdad? Sí lo alcanzas a ver. Importancia del plan operativo. Creo que sí, maestra. No me acuerdo muy bien. Muy bien, entonces veíamos que la importancia del plan operativo es, a ver si me ayudas a leer. Dice, importancia del plan operativo. Bien formulado, un plan operativo permite el seguimiento de las actividades y las personas involucradas en el plan de negocios de la empresa. Visibiliza los desvíos de producción, permite solucionarlos a tiempo. Facilita la interacción de todos los niveles de la empresa a través de un documento escrito disponible para todo el mundo. Describe en detalle las tareas y responsabilidades de los distintos sectores de la empresa, lo que constituye una herramienta inmejorable para medir el desempeño de los trabajadores. Todo el mundo sabe lo que espera de él. Establece el lote óptimo de producción, lo que permite cumplir con los pedidos de clientes y evitar faltante de stock de productos. Fíjate que precisamente el plan operativo se basa precisamente en eso y del plan operativo pues se derivan los manuales, que es lo que platicábamos el otro día. No sé si te llegué a comentar que en una empresa donde yo trabajaba, en un restaurante, como que siempre tenía generaba pérdidas y pérdidas. Entonces, como que el dueño decía, pues es que realmente no es redituable el restaurante, pero ¿por qué no es redituable si yo veo que los domingos está a reventar? Está a reventar el restaurante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No te conté esa anécdota? No. Y fíjate que a partir de ahí se contrató a una persona para que nos hiciera precisamente el manual operativo y para que nos hiciera
como te dije ahorita, los manuales de procedimientos. Ajá. Entonces, en uno de los manuales decía el que derivaba del plan operativo, y en el manual de cocina decía que había que porcionar las carnes, que entonces Ujú. decían, a ver, cuántas porciones vienen en un kilo de arrachera, por ejemplo, o de bistec, en un kilo de bistec. A ver, ¿para cuántas personas te alcanza? ¿O cuál es cuánto es lo que le tienes que servir de carne a un comensal? Entonces, Ujú. todo eso pues me lo dejaron a mí, y ahí voy yo con el cocinero, con el de cocina, y le digo, ya ni me acuerdo cómo, Julio se llamaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el cocinero, y le digo, oye Julio, necesito que me digas para cuántas personas te alcanza un kilo de arrachera. Y me dice él, no sé. Y le digo, pero ¿cómo no vas a saber? ¿Cuántos años tienes siendo cocinero? Y me dice, pues ya tengo, pues ya como 15 años. Y él trabajaba en La Posada. Si conoces el restaurante de aquí de Pátzcuaro, La Posada, el hotel. El que está casi enfrente de Coppel. Ándale ese. Es como que Sí, el más famosito de aquí de Pátzcuaro, o es el más, sí, pues el más famosito de aquí. Entonces le sí, digo, pues si sí. trabajaste tanto tiempo en la posada, y se supone que en la posada tiene controles de inventarios muy estrictos y todo eso, ¿cómo no vas a saber cuánto? Y me dice, no, no sé. Y le digo, a diferencia de este restaurante que pues está chiquito y que no tiene tanta afluencia como la posada, pues yo imagino que aquí es más fácil, ¿no? Y me dice, no, pues es que la verdad no sé cuánto. Pero el empleado, el cocinero, no es que no sabía, simplemente él como que decía, pues ¿para qué le voy a decir si a lo mejor yo de aquí tomo carne para llevarme a mi casa? Y si yo le digo para cuánto alcanza, pues van a empezar a hacer los controles. Pues efectivamente, ya con el otro contador que ya tenía más experiencia en restaurantes, me dice hay que porcionar las carnes. Dice, entonces vas a ir, cada porción tiene que ser 150 gramos de carne para Ujú. cada comensal. Entonces, dependiendo de cómo venga la carne, así sean dos pedazos, pero tienen que ser 150 gramos. Entonces voy con el Ujú. cocinero y le digo, tienen que ser 150 gramos, por lo tanto te tienen que alcanzar para como para 6 personas, casi 7 personas. O te tiene que alcanzar la carne para 6 personas. Pues no, no querían los cocineros, entonces tuvimos que porcionar la carne. Y todos los días teníamos que checar si, por decir, se iba una arrachera. Si comprábamos 5 kilos de arrachera en la semana, y ya el fin de semana Ajá. decían ya no hay arrachera, pues entonces teníamos que checar si realmente se habían vendido 30 platillos de arrachera, Ujú. porque ahí es donde los empleados hacían los desvíos precisamente de carnes. Y era todo bien, pues sí, como que sí, ellos sí se sentían al principio así como que de alguna manera perseguidos, se podría decir, porque pues con la pena, como había mucho desvío de carnes precisamente, teníamos que revisar las mochilas, de que no se llevaran la carne en las mochilas. O, por ejemplo, a los hombres decíamos, bueno, pero ¿por qué traes mochila? O sea, no es necesario que traigas la mochila. El uniforme lo puedes dejar aquí, porque Ajá. el uniforme incluso ahí se los lavaban. Entonces el uniforme pues lo dejas aquí mismo te cambias y todo, nada más lo que traes es el mandil, pero pues el mandil en una bolsita de plástico, o sea, no es necesario que traigas una mochila. Pues a raíz de eso empezó el restaurante a generar ganancias. Y si no habían ventas, pero por lo menos la carne estaba ahí, o sea, no había desvíos.
Pero esto fue así, primero agarrarnos al cocinero. Después nos percatamos que efectivamente, porque eso lo checábamos con las comandas, pero luego resulta que el desvío lo hacían los meseros. Los meseros levantaban el pedido de la mesa, por ejemplo, levantaban el pedido de la mesa y al momento de llevar la cuenta, como ellos ya se sabían los precios, en la misma comanda donde levantaban el pedido, ellos le hacían la cuenta a la mesa, por ejemplo, a la mesa 5 y tu cuenta es de 750 pesos. Iban y se lo llevaban y pues ya el comensal, el cliente le pagaba los 750 pesos, pero ese dinero ya nunca pasaba por caja. Pero ¿cómo si nos percatamos de ese desvío? Porque resulta que las comandas no coincidían con el registro de cobro en caja. Y las comandas, nosotros checábamos todas las comandas que tenía el cocinero, no el mesero, sino el cocinero. Porque obviamente el mesero forzosamente le tenía que dejar una copia al cocinero para que le preparara la comida para el comensal. Entonces el cocinero, como siempre estaba bien entretenido, pues él agarraba las comandas y las tenía que ir depositando como ya cuando atendía ese pedido, depositaba la comanda en un contenedor. Y al final del día, la encargada del restaurante o el encargado del restaurante retiraba las comandas y esas las tenía que cruzar efectivamente con los cobros que ella había hecho durante el día. Pero eso no lo hacían anteriormente y había muchísimo desvío. Entonces ahí, para empezar, al que teníamos que responsabilizar de las carnes era el mesero. Y el mesero no era el mesero, al cocinero. Él era el responsable de las carnes. Entonces, si alguna carne llegaba a hacer falta, el responsable era el cocinero, no el mesero ni ninguna otra persona, porque se supone que el cocinero era el que tenía acceso únicamente al refrigerador de carnes. Entonces, a lo que quiero llegar es que los planes operativos sirven precisamente para eso, para ver en dónde pueden haber desvíos, en dónde pueden haber fallas o pérdidas de inventarios. Porque muchas veces, en este caso ahí, aunque el restaurante era chico, pero sí había muchísimo desvío. En esa época, cuando yo estuve, sí nos tocó correr como a unas 5 personas. Y pues sí se me hacía así como que luego de repente a mí me veían como el verdugo de ahí de la empresa, pero no es que yo fuera el verdugo, o sea, simplemente que yo estaba cumpliendo con mi trabajo y, pues si la gente los dejando ahí, pues con la pena se tenían que ir. Y sí, experiencias así muy difíciles porque un día un cocinero me asustó con un cuchillo. Y yo dije, ay, ahorita donde me encaje el cuchillo, pero no, ya una de mis compañeras estaba ahí y le dice, ya, Julio, ya, ay, no me acuerdo cómo se llamaba pues este cocinero. Y le dice, ya vete, estabas borracho y porque todavía quería que le pagáramos como las propinas, ay, no recuerdo, de un evento que hubo y a este cocinero se le ocurre emborracharse y queme el arroz. Para colmo se emborrachó con los vinos de ahí del restaurante. Entonces no le había pagado el evento de ese día y me estaba reclamando, necesito que me pagues el evento. Y le dije, no, pues no te lo voy a pagar porque quemaste el arroz del evento, y además te emborrachaste con el mismo vino de aquí, entonces si quieres te lo pago, pero te voy a cobrar el vino con el que te emborrachaste por copeo, y pues ahora sí que por copeo, pues me vas a salir debiendo. Y me decía, ¿me pagas o me pagas? ¿Me pagas o me pagas? Y con el cuchillo en la mano. Pero sí son problemas en los que de repente
porque tocas fibras muy sensibles que finalmente le están pegando en el bolsillo del trabajador, pero es pues un dinero mal habido, o sea, no es un dinero que realmente se estén ganando. Y como eso, pues hay muchas mañas en las empresas. Entonces, esto es lo que es el plan operativo. Entonces, la planeación táctica, ¿a qué se refiere? A ver si me ayudas a leer, por favor. ¿Es en esa misma diapositiva o en la otra? En la otra ya, sí se cambió, ya la cambié. Sí, planeación táctica, mira ahí dice. Me sigue pareciendo la misma, maestra. ¿Cómo crees? ¿No te aparece planeación táctica? No, aún no. A ver, no. No, yo creo que lo que falla es mi internet o la plataforma. Bueno, estaban analizando un poquito la tarea que yo hice. Ajá. Dice que es necesario, dice características, en la planeación táctica es necesario comprender y descifrar los objetivos estratégicos, después identificar los cursos de acción necesarios para alcanzar esos objetivos. Habla de la gerencia, dice la alta gerencia es responsable de los planes estratégicos, ya que tienen una mejor visión global corporativa, pero los gerentes de nivel medio comprenden mejor las operaciones cotidianas y generalmente son los encargados de realizar la planeación táctica. O sea que sí, la planeación táctica debe ser hecha por una persona que está en el área operativa. Ajá. Pero también dice pasos para desarrollar la planeación táctica. Se identifican 6 pasos generales. 1, definir el negocio, o sea, saber qué tipo de negocio es en el que se está trabajando, analizar el mercado. El mercado depende mucho del tipo de negocio. Ajá. Solicitar proyectos, participar en el mercado objetivo y desarrollar una estrategia de mercadeo. Créanme que no tuve mucho de estudio de mercadeo. Desarrollar modelos de organización y gestión. Aquí es lo que usted hablaba de los manuales. Para mí los manuales sí deben elaborarse, pero aparte deben de tener un estudio, no sé, cada 6 meses o cada año. ¿Por qué le digo eso? En las certificaciones de los empaques se hacen cada año o se renuevan cada año, pero el manual de procedimientos operativos dice que debo de ver si en este caso lo que más se usa es mantener la calidad del bruto y eliminar los riesgos de contaminación. ¿Cómo hago eso o cómo puedo verificar yo que mi manual sigue funcionando eficientemente? A través de análisis de residuos plaguicidas, de residuos de análisis microbiológicos y análisis físico-químicos del agua. Los hago cada 6 meses. Ajá. Sale un poco, pero de esa forma es como un control de vamos a decirlo así, de los manuales. Entonces, el punto número modelos de organización y gestión, que para mí son los manuales. 5, evaluar las implicaciones financieras y de emisión del negocio. Creo que aquí entra lo que es la filosofía empresarial, pero eso debe estar muy bien definido desde, vamos a decirlo así, desde la alta gerencia. Y por último, ponerlo todo junto en el plan táctico final. Dice, el plan táctico final puede utilizarse para focalizar el trabajo, medir el progreso y buscar financiamiento. Entonces, yo creo que, bueno, le voy a poner de ejemplo la empresa donde estoy. Creo que aquí el problema que tenemos, y lo platicaba anoche con un amigo, es que a lo mejor nuestro patrón nunca había tenido
y ahora que tiene, siente como que el negocio debe de darle, no darle al negocio. ¿Por qué le digo esto? Resulta que es una persona aficionada a los caballos y Ajá, compra caballos de medio millón de pesos. Digo, ajá, oye, pero nosotros necesitamos una enmayadora, ¿por qué no rentar una o cotizar una? No, es que vale como 1 millón y medio de pesos. Y digo, sí, pues, si deja de comprar 3 o 4 caballos, puede comprarla y después se puede comprar hasta 6 caballos si quiere. Digo, porque realmente ya se necesita esa máquina. ujú, Entonces, para mí, él no tiene bien definido hasta dónde quiere llegar, hasta dónde se puede visualizar, no sé, exportando a Canadá, a otros lugares, pero fruta de él, no fruta maquilada. Y es donde digo, a ver, si la planeación táctica, la planeación estratégica, financiera, nada de eso puede tomar relevancia si no se sabe hacia dónde quiere llegar y tener bien claro lo que es la misión y visión de la empresa. ajá. Y esto le digo, lo corroboro a medida de que voy estudiando, de que esa empresa donde estoy no tiene eso. Ajá, Y yo tengo un plan organizacional que hicimos con un administrador, pero se me ha pasado a dejárselo al administrador nuevo que está. ajá. Sí, aquí primeramente tendrían que trabajar eso, tener primero bien definido su plan operativo. Dentro del plan operativo viene, por ejemplo, lo que ya hemos visto, hacia dónde quiere llegar la empresa, cuáles son sus objetivos, si quiere seguir creciendo, pero finalmente eso también, sí, ustedes pueden hacer la recomendación, pero no es algo que ustedes vayan a definir. Precisamente quien tiene que definir todo eso, pues es el dueño, porque es hasta dónde quiere crecer él, hasta dónde quiere llegar. Pero si él no tiene un objetivo claro de lo que requiere en su empresa o de lo que quiere para su empresa, pues muchas veces no tiene ni siquiera caso lo que los trabajadores hagan, o en este caso que, por ejemplo, tú que traigas la camiseta bien puesta de la empresa y que tú digas, es que yo sí le veo mucho futuro a esta empresa, y porque así es, o sea, realmente ahorita las empresas del aguacate, pues no en vano les dicen que es el oro verde, porque realmente tienen mucho mercado por atender, tienen mucho futuro. Pero bueno, si el dueño, o en este caso el dueño, los dueños o quienes están al frente de la empresa no saben a dónde van, no saben ni lo que quieren, pues entonces así como que dices, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Entonces es como luchar contra la marea, porque realmente no, tú estás trabajando por algo que la otra persona tal vez ni siquiera lo quiere hacer, no quiere llegar a ese crecimiento. Entonces, aquí sí es bien importante que primero la persona, que en este caso que es el dueño, que esté consciente de hacia dónde vamos o hacia dónde quieren llegar ustedes, y no nada más que ustedes estén trabajando por trabajar, porque si no, pues el trabajo realmente se va a quedar ahí, se va a quedar resguardado en un estante, y el plan que estén ustedes realizando, nadie lo va a leer, va a estar ahí estancado, nunca lo van a llevar a cabo, y ahorita, pues en este caso, tú que estás tan joven y que estás estudiando la carrera, pues yo en lo particular, pues sería una persona que aprovecharía todo ese potencial que tienes o que tienen también tus otros compañeros. Pero también si el dueño no sabe, pues cómo. Entonces aquí la recomendación pues sí sería que platicaran con él. Y es lo que yo te comentaba el otro día. Muchas veces los dueños como que a la persona interna como que no la toman en cuenta, o como que siento como que dicen, ay, no, como que no creen en la capacidad que tiene las personas internas que están trabajando. Y muchas veces le hacen más caso a personas que están empresa. Pero pues aquí es necesario que más bien lo platiquen para que sepan a dónde quieren llegar, porque qué tal que ustedes están definiendo unos objetivos, pero el patrón quiere otros.
y el trabajo que estén Sí, realizando pues no de nada. sí, y justamente yo creo que lo que pasa con el patrón es que dudo de la capacidad de uno y le digo, a ver, Ajá, espérame, él no tiene estudio, realmente casi fue un golpe de suerte que él tuviera todo eso. A lo que voy, o por qué le digo esto, maestra, por qué los encargados de calidad, el encargado de fríos y el encargado de producción me dice que cuando él construyó el ala, así se le llama como la bodega, el ala del empaque, ajá, que él decía, hice un espacio muy grande, me va a sobrar, voy a obtener sobreproducción. Y compró una máquina de una línea, y le digo, oye, esta máquina está muy chiquita, ¿no? Yo cuando entré, no, esta máquina nos da abasto y sobra. Y ahorita les digo, ¿realmente creen que sí les da abasto y sobra? Les digo, no, la verdad que no. Dije, pues yo desde que entré les dije que no. Me dice ya los encargados, les es que el patrón nunca pensó llegar tan lejos hasta donde está. Les he ajá, hecho, los trenes la abastecen, él tiene 3 camiones para mover su fruta, o sea, por logística no le navega. Le digo, ajá, realmente ya debería estar en otros 2 más, ampliar el empaque y una cámara de frío. El renegadero que traemos es porque nosotros debemos usar batas, debemos usar mucho equipo y ajá. no lo tenemos. ¿Por qué le pesa eso?